Hoy hemos invitado a Homero Figueroa, quien es el director de Estrategia y Comunicación, además vocero del gobierno dominicano, para que converse con nosotros sobre algunas cosas. Él pudiera hablar del Flying Fox, si es cierto que hay armas, pero yo sé que Homero me va a decir, no, toda esa información es solo para el gobierno de los Estados Unidos, así que me la voy a ahorrar. Me voy a ir por la tasa cero, porque te conocemos, Homero, te tenemos mucho cariño. Pero me puedes preguntar de lo que sea. Pero quiero saber, ¿qué piensas tú de lo que dicen los industriales? Una carta que nos enviaron a los medios de comunicación diciendo que se les está haciendo un daño directo con el proyecto de ley de tasa cero para incentivar y no golpear los productos que el presidente designó como de importancia para la canasta básica familiar. ¿Por qué no hay un diálogo con los industriales para llegar a una socialización del tema de la tasa cero? Lo primero que hay que decir es que este gobierno se ha caracterizado por la conversación permanente, por la búsqueda del consenso. Yo he sido testigo de privilegio de las decenas de reuniones que desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha se han llevado a cabo con los sectores productivos nacionales para discutir opciones de políticas públicas para contrarrestar la crisis internacional de los precios. Porque esto no es nuevo, tiene diferentes etapas y en cada una de esas etapas, en mi calidad de jefe de la comunicación y de vocero de la presidencia, he estado presente en esas discusiones y luego he generado los materiales comunicacionales para hacerle conocer al pueblo dominicano las decisiones consensuadas que el gobierno a lo largo de estos 18 meses ha conseguido. Y eso continúa hoy. No es verdad que no se ha conversado, ahora mismo se está conversando, todos los días se conversa y se busca consenso. Pero hay que entender que la República Dominicana tiene que tomar decisiones para proteger a los ciudadanos. Yo siempre he dicho que entre dos bienes hay que escoger el mayor. ¿Y cuáles son esos dos bienes? El interés de la familia dominicana, de los consumidores dominicanos, y el interés de los productores dominicanos. El gobierno ha generado una opción de política para proteger el presupuesto de la familia. Entonces, el argumento en contra es que podría impactar la producción. No es cierto. No es cierto. Lo primero, una medida transitoria de 6 meses no puede cambiar la realidad de una economía tan compleja en materia de producción como la República Dominicana. 6 meses no puede impactar con una cantidad de producto limitado la amplitud de la capacidad de producción de la República Dominicana. En segundo lugar... ¿Eso se analizó para llegar a esa conclusión ya? Claro que sí. Y se ha analizado tanto que no es una medida única en la República Dominicana. En el día de ayer circuló informaciones de que en Colombia se ha procedido con una iniciativa de ley similar con más productos, más de 160 productos. Lo mismo ha pasado en el día de hoy. Me enteré que El Salvador va también a aprobar una ley para 20 productos y a diferencia de la República Dominicana será durante un año. La nuestra son 6 meses. Y hay que recordar lo que ha pasado con la producción dominicana. Señores, nosotros pasamos una pandemia. Este gobierno manejó 4 olas del COVID. ¿Y cuál era el temor de los ciudadanos ante el embate del COVID? La detención de la producción económica en la República Dominicana, que íbamos a tener una crisis alimentaria, que íbamos a perder la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. ¿Y qué pasó en ese proceso? Que la producción de todos los rubros fundamentales de la canasta básica ha aumentado. El crecimiento promedio es de un 37%. En este país no ha habido tanto arroz como hay ahora. Pollos, huevos, hortalizas, plátanos. Ustedes recuerdan aquí que yo vine a un programa que fue bastante difícil, que hablamos de los precios de los plátanos. ¿Ustedes recuerdan? Cuando estaban altos. ¿Qué pasó luego? Bajaron. Baratísimo. ¿Por qué? Porque hubo una sobreproducción de plátanos. En materia del arroz, ustedes saben que es un elemento fundamental de la dieta del dominicano, se pudo acumular en almacenes más de 5 millones de quintales.
En el sector de producción de hortalizas, de 12.5 millones de libras, se duplicó a 25 millones de libras de vegetales. Aquí no ha faltado ningún producto. O olvida que el presidente Abinader decidió, para reducir el impacto del aumento de la urea, que es el componente fundamental para producir fertilizantes, que aprobó 1.700 millones de pesos para mantener el precio estable a los productores agrícolas. Entonces, eso es proteger la producción. Se olvidan de que el presidente en su discurso de toma de posesión prometió 5.000 millones de pesos a los productores a través del Banco Agrícola a tasa cero. Y al día de hoy se han colocado cerca de 8.000 millones de pesos a tasa cero, que está permitiendo el círculo virtuoso de la producción en los productos fundamentales. Este gobierno cuida a los ciudadanos sin descuidar a los sectores productivos. Eso es un discurso eminentemente político electoral, por cierto, extemporáneo e irresponsable. Pero son los industriales los que dicen eso, no son los políticos. Sí. No, los políticos. Y la Junta Agroempresarial, los hacendados. No, hombre, no. Homero, piénsalo bien. No, son el 18 coro, organizaciones. El coro mayor lo están llevando a cabo los partidos de oposición. Tal vez son los que hacen más ruido. Sí, pero los sectores productivos están sentados dialogando con el gobierno. Pero ellos se comunicaron. Y una carta de ayer de la Junta Agroempresarial Dominicana. Oiga lo que le digo. Pronto habrá una solución satisfactoria. Que sí. Claro que sí, como ha sido costumbre en este gobierno. Este es el único gobierno que no gobierna en las nubes, que no se creen sus componentes predestinados, superiores a todos los ciudadanos. Este gobierno escucha y rectifica cuando tiene que rectificar, ajusta y toma decisiones que a la postre sirven al colectivo nacional. Homero, sobre este último particular, dicen algunos dirigentes de oposición incluso que no hay garantía de que esta decisión vaya a impactar con el precio final. ¿Cuál es el argumento del gobierno de que sí habrá garantía en ese sentido? Y la segunda pregunta que tenía, tú dices, el gobierno está dispuesto a negociar una y otra vez, pero las mesas de diálogo se están quedando vacías. La semana pasada hubo, la electoral se quedó vacía, no acudió nadie. Hoy acaban de suspender, ¿cuál fue, Nelson? La de Seguridad Ciudadana. No, la de Migración. La de Migración también, no va. Vamos, al parecer eso está como trabado, ¿o no? Vamos a contestarte la primera. Sí. La segunda requiere mayor amplitud. Obviamente que va a tener un impacto positivo, porque el componente arancelario de muchos productos es importante. Hay que hacer una diferencia. La mayoría de los productos que están en el listado de 67 productos, hoy entran sin arancel cuando vienen de los Estados Unidos en virtud del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ese país. Correcto. Desde que lo firmamos hasta ahora, esos productos entran sin aranceles. Esos productos, cuando son importados de otros países, pagan arancel. Y esta ley, ¿qué es lo que va a hacer? A igualar esa realidad coyunturalmente. Por ejemplo, la avena. ¿Aquí se produce avena? No. La avena, si viene de los Estados Unidos, no paga arancel. Ahora, si la vamos a traer de Argentina, sí paga arancel. Entonces, con esta ley no va a pagar. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Y además, esto se aplicará con prudencia, con mesura, con lógica, porque lo que perseguimos es mantener la estabilidad de los precios para cuidar el presupuesto familiar. Y el gobierno está atento y dará seguimiento para que no haya desequilibrios. Porque el primer interesado en que en el país haya producción abundante es el gobierno, porque impacta en la creación de empleo y en la economía en general. La segunda pregunta. La segunda pregunta, con respecto a los diálogos, te digo que no se han quedado vacíos. Los partidos de oposición, en un ejercicio irresponsable, porque yo lo digo responsablemente, porque este no es un momento para politiquería. Tienen que darse cuenta, y ellos lo saben, que la República Dominicana pasó 2 años luchando con una crisis de salud que tuvo un impacto en la economía y que tuvo un impacto en la vida social de los dominicanos. Y que recién nosotros, haber triunfado de esa crisis de salud, nos llega este coletazo, producto de lo que yo he bautizado como la pandeinflación. Una inflación producto de la disrupción en la producción, en la logística,
que produjo la pandemia, porque recuerda que la economía mundial tuvo que cerrar. Entonces, la reapertura no lleva la misma velocidad que la demanda de productos a nivel global y eso genera indudablemente aumentos de precios. Esto se ha agravado ahora con el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania que tiene a todo el mundo en vilo. Tenemos en Europa una de las inflaciones más altas de la historia, 7.95%. Y República Dominicana no participa del concierto de naciones, de esta globalización. ¿Vamos a quedar inmunes? No, estamos en una crisis de dimensiones colosales y tenemos que tener la misma actitud que tuvimos contra el COVID, unidad de todo el pueblo y todos los actores dominicanos para enfrentar esta situación difícil. Y quiero decirles que ya nos graduamos con el COVID. Muchos países envidian lo que nosotros pudimos hacer y es una hechura de este gobierno. De 5 olas de COVID, 4 la manejamos nosotros con notas sobresalientes. Y si no valen estas palabras, valgan los indicadores. En las últimas 4 semanas, el promedio de positividad 0.89%. Y recuerdo cuando el presidente anunció al país que ya habíamos resuelto la situación, algunos rostros de descreídos, bueno, ya hoy sabemos que sí, que lo tenemos resuelto. Mortalidad 0.76, nadie muere en República Dominicana. Dice el Colegio Médico que quiere esperar a que pase Semana Santa a ver qué pasa. Veremos, y ya estamos entrenados, ya lo hemos vivido y lo hemos manejado. Está confinado, sí, lo hemos vivido, lo vamos a pasar bien. Entonces esta crisis necesita de la cooperación. Pero ustedes hacen llamados una y otra vez para que se incorporen. El gobierno hace llamados, pero al parecer son llamados a oídos sordos, porque no... Bueno, siempre han sido sordos. Mira, o no recordamos cuando gobernaban, escuchaban, hablaban. No. Homero, está muy incisivo tú, muy incisivo. Estoy realista. A ver si tú suscribes esto. Porque mira, a veces... Sobre la reforma... déjame preguntarte. No, pero hay que sacudir. Dame un chance, después van a creer que yo no quiero preguntar. No, oye, hay que sacudir la conciencia de los actores políticos a veces para que reaccionen, para que se pongan a tono con el momento. A eso voy. Porque es que siempre están en clave electoral y no es posible, no hay elecciones ahora. A eso voy. La reforma constitucional. Decía ayer, por lo menos lo leí ayer el consultor jurídico, que después de Semana Santa van a seguir el diálogo de la reforma constitucional con o sin partido. Decía Antoliano, si ellos no están, seguiremos con la sociedad civil, con los académicos y con quienes estén. Parece medio despreciativo, pero esos partidos son los que tienen presencia legislativa, esos son los que van a votar. No, pero eso le da razón que quieren imponer una reforma con o sin ellos. Déjame corregirte. ¿Tú estás de acuerdo con que siga el diálogo sin ellos? Nelson, si yo te invito a mi casa y tú de pronto, bajo cualquier argumento, te levantas y te vas, ¿quién es despreciativo? Tú, que yo te he invitado. Pero estamos hablando que es la asamblea revisora. Y ellos son parte de la asamblea revisora. El consultor está diciendo lo correcto. ¿Tú estás de acuerdo seguir adelante sin los partidos? Estoy de acuerdo. Díselo al país ahí. No, sí, se lo voy a decir al país. Díselo al país. Estoy de acuerdo que continuemos, porque yo he dicho más de una vez que esta reforma constitucional no pertenece a los partidos, no pertenece al gobierno, pertenece a los ciudadanos. Porque por primera vez en la República Dominicana se promueve una reforma que busca el fortalecimiento institucional de la democracia sin beneficios particulares coyunturales. Entonces, no podemos renunciar a esta oportunidad de oro de fortalecer nuestra Carta Suprema. Y nosotros apelamos a los ciudadanos a que exijan a sus organizaciones la actuación responsable que requieren los tiempos. Esta reforma es de ustedes y para ustedes. Pasó el tiempo ya de la reforma, dicen algunos, Homero, que siempre hay tiempo, porque no es una reforma, como no es una reforma coyuntural, nosotros tenemos... Pero tú estás hablando de la reforma... Tú estás hablando de la reforma constitucional. No, es amplia. Tú estás hablando de la reforma constitucional. Sí, ¿de cuál otra? Yo te estoy hablando de la reforma fiscal. La reforma constitucional, ustedes se van a pasar los 2 años debatiendo eso, lo sabemos, porque para eso se necesita la opinión y el consenso de las fuerzas vivas de la nación, como decían los líderes de antes. Y
una reforma constitucional no se puede pasar. Primero, si la sociedad no está de acuerdo. Segundo, que si gracias todos... a Dios la mayor parte de la sociedad está ¿Y de cómo acuerdo? ustedes saben si no han hecho un Bueno, plebiscito? nosotros lo medimos, claro que sí, Oh, lo medimos. lo ¿Y midieron. cómo no va a estar de acuerdo la sociedad en dejar plasmado en el texto constitucional lo que acaba de mencionar mi amigo Nelson? Un Ministerio Público Independiente. Pero ustedes se están que agarrando ningún del Ministerio presidente Público de Independiente aquí en únicamente adelante para pasar se le eso. ocurra nombrar a un compañero de partido como cabeza del Ministerio Público para politizar la justicia. Y lo pondrían por 6 años. Lo que se acuerde en esa discusión. Pero yo Porque te hablo... esa es la diferencia. Estamos abiertos a discutir, incluso con esos partidos rebeldes e infantiles que se paran de los espacios de búsqueda de consenso. Es increíble. Parece que hay que enseñarles democracia 101. Homero, yo te hablo de la reforma fiscal. Pasó el tiempo de que el gobierno ya introdujera una reforma fiscal, porque introducirla en lo que queda de este año o en el que viene le impactaría políticamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta es una respuesta breve. No es un tema que esté sobre el tapete. No está sobre El tapete. gobierno no tiene sobre el tapete ese tema. No hay reforma No fiscal. no está sobre el tapete, no está sobre la discusión. Homero, ¿ahora sí podemos hablar del Firefox o no? Pueden hablar de No, lo pero que ustedes. antes del llante, mira. espérate. Ustedes preguntan lo que quieran, que yo responderé lo que pueda. Sí, Lo que mira, pueda. Orión Mejía escribió ayer en su columna dominical del Nacional y que tú necesitas, lo apunté por aquí, Orión, aquí está, que tú necesitas urgentemente ayuda de los bomberos. Homero, Orión. Que Homero necesita ayuda de los bomberos. Necesita ayuda de los bomberos, porque él dice que hay mucho ruido y menciona como 7 casos y hace una crítica solapada a la ¿De qué comunicación. Que por Partido de cierto, ya que dice a la los bomberos, comunicación ayuden a los bomberos de Monte gubernamental. Plata que no tienen nada, ni agua. Pero ni yo camión. aprovecho, Romero, para el asunto de la comunicación gubernamental. Yo veo que Abinader sigue siendo el vocero de sí mismo. Y eso lo lleva a cometer pifia. No, Acuérdate, el Petrocaribe, y ahora hubo una grave ahora de estos días. Bueno, todo depende de cómo tú lo veas. Yo no he visto esas pifias. De hecho, todo el tiempo que yo llevo conociendo al presidente Abinader, una de las cosas que lo distingue es que no comete pifias. No, lo que Porque pasa reflexiona mucho antes de decir. porque Antoliano lo corrigió y le dijo lo que él quiso decir con relación a acudir al arbitraje. No es una corrección, no es una corrección. Es una perspectiva desde la consultoría. No, porque más específica. El presidente. No, dio porque una- lo que pasa es que el contrato dice que no podía arbitraje. Sí, pero Y eso él no- dijo que iban a pelear y lo de Petrocaribe. siempre es que- una posibilidad, siempre es una posibilidad. Bueno, pero el asunto es lo que yo y veo. lo de Petrocaribe fue una realidad. No, que le corrigieron que eso no incidía en el precio. ¿Cómo no va a incidir? Ojalá nosotros tener eso ahora. Bueno, Estuviéramos contentísimos. el presidente Entonces, sigue con siendo respeto, vocero, sigue siendo vocero de sí mismo. Sí, el presidente es una novedad. Es una novedad. Y el presidente es el mejor. ¿Y tú no eres vocero? Es el mejor vocero de su gobierno. Es el mejor vocero de su gobierno porque hay una diferencia. hubo un momento que era el único vocero de su gobierno. Así es. Pero- y lo ha hecho fantásticamente porque los resultados están ahí. Por ahí en el guión dice Homero Figueroa, director de estrategia y Sí, comunicación y vocero. vocero de la presidencia. Y agrégale esta frase. Si ¿Cuál? uno lee la letra pequeña del decreto, vocero de la presidencia en los temas que el presidente asigne. Cuando yo hablo, el presidente ya... Eso se acordó. acordado. Por el obvio, presidente. porque cuando tú hablas Ay, por ay, otra ay. persona, tienes que coordinar lo que vas a decir. No puede ser a lo loco. No es por el gobierno, no por él, por el gobierno. No, por política él. política general. Es vocero de la comunicacional. presidencia. Es coordinado con el presidente. Y nos complementamos maravillosamente. ¿Vos? Y está resultando. Está ¿Seguro? resultando. Y no lo vamos a Por cambiar. cierto, Homero, vamos a hablar de otros temas que seguro, son Nelson. importantes. Cuando se le pregunta a esta población el apoyo a la gestión del presidente Abinader o el apoyo al gobierno, es altísimo. Se molesta la oposición cuando yo digo que está por encima de un 65%. Pues yo lo 65 mismo. le da. Pero esa es la figura del 65. presidente o el La gobierno. figura y del gobierno. La valoración del presidente, la valoración de su Y gestión. al partido, ustedes lo miden. ¿Eh? El partido, ustedes lo miden. Medimos todo. Está mido bien, todo. está bien el partido. Hasta lo que decimos. Porque hay una diferencia de casi 20 puntos entre el presidente y el partido. Bueno, sí, siempre ha sido así. Históricamente los líderes arrastran más que los partidos, porque hay personas que no militan. Por ejemplo, yo nunca he militado en ningún partido. Y soy miembro del gobierno, voté ¿Y tú- por el tú te presidente mides tú Abinader. mismo? Hay millones de gente como yo. Pero tú no te mides tú mismo. No, yo no me mido. ¿Para qué?
Homero, ya que estás hablando de la participación y de la vocería, el presidente Abinader ha dicho que posiblemente él tenga que intervenir en el asunto de la educación. La ADP sigue con varias exigencias, han paralizado las clases en 2 oportunidades las últimas semanas. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuáles son las noticias que probablemente surjan esta semana, si las hay? Y háblanos por favor del Flying Fox. ¿Cuál es la realidad? En materia de educación, que sabemos el reclamo histórico que hay por una mejora de la calidad, la lucha histórica por el 4%, que todos fuimos parte, que terminó con la asignación de ley de la cantidad presupuestaria que ameritaba educación. Ahora tenemos que dar un salto importante hacia la calidad de la educación porque no lo hemos conseguido, el país no lo ha conseguido. Y no es posible conseguir esa calidad teniendo que apagar el fuego de un paro de maestros continuamente. Yo pienso que ese no es el modelo, y más para un gobierno que está dispuesto a conversar. El propio presidente ha dicho, vamos a hablar, vamos a consensuar, y lo que sea necesario. He escuchado por ahí que los profesores, la ADP, habla de aumento de salarios. Otra Pero vez. otra vez, exactamente. Habiendo Cuando vemos 25% desde el 2013 hasta hoy, ¿en qué se ha gastado el incremento de 135.000 millones de pesos desde ese año hasta este año? Un 90% ha sido destinado a gasto de personal. Entonces yo pienso que si se va a luchar, debe lucharse porque haya recursos para mejorar la calidad de la enseñanza, del proceso educativo. No se puede estar parando la educación simple y llanamente para buscar ventajas particulares. Yo creo que ese no es el espíritu. Pero ese plato está servido desde hace tiempo, Homero. En la administración anterior también pasaba y uno escuchaba la respuesta gubernamental exactamente igual que la tuya. La ADP tiene que Pero ¿cuál va a someterse ser el a paso una de avance? autocrítica, a un proceso de reflexión para reenfocar su misión. ¿Y si no reflexiona? Su misión en la República Dominicana. ¿Y si no reflexiona? Le pasará lo que le pasa a todas las instituciones que pierden el norte de para qué existen. Se extinguirá. Se extinguirá. La gente, ya la imagen que tiene la ADP en la población está muy deteriorada por esa desconexión entre lo que quieren los padres y lo que quiere la ADP. Lo que quieren los padres es una educación de calidad y la ADP, los maestros, tienen que trabajar junto a las autoridades para construir esa calidad. Pero no hay consecuencias más allá del rechazo popular, porque es el gobierno el que le paga los salarios. No, las consecuencias son dentro de la ley. El Flying Fox. El Flying Fox. Bueno, ustedes han informado mucho mejor que cualquiera a lo largo de mi espera en el programa. Está en fase de investigación. Ya las autoridades que participaron en una cooperación con agencias norteamericanas, producto de los acuerdos internacionales que hay para combatir el crimen transnacional, ya hizo lo que institucionalmente se tiene que hacer: depositar en el Ministerio Público, y no tengo que recordarles a ustedes que este es un Ministerio Público independiente y yo, como un actor del Poder Ejecutivo, no tiene absolutamente nada que opinar con respecto a la acción del Ministerio Público. Además, ustedes saben que es una investigación que se encuentra en fase secreta. Así que yo conozco exactamente lo mismo que ustedes conocen y que los ciudadanos conocen. Vamos a esperar el resultado de esa investigación. La gente va. Y que hay que informarle primero a los norteamericanos. No sé, habría que preguntar al Ministerio Público. No es el área de mi competencia. Sí. Homero. La respuesta es adecuada, ¿verdad? No, dicen eso porque hay mucho hermetismo, ¿entiendes? Y además está enrarecido. Bueno, es que... ¿Ya escuchaste el comentario que Macarrulla hizo una visita de cortesía y la Armada Dominicana dio un informe favorable? Y que además hay más de legal. 50 buques de este tipo o yates de este tipo anclados en distintas costas del mundo por el tema de la investigación rusa. Él aclaró públicamente que estaba explorando porque le interesa para el país analizar el tema de los Homero, pero estamos hablando de que hay informaciones internacionales que dan cuenta que hay cientos de yates rusos en distintos puertos del mundo que han buscado huir de sanciones internacionales producto de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando acá? Habría que preguntar al Ministerio Público. No te podría yo decir porque no cuento con los elementos para darte una opinión real. Entonces a mí nunca me ha gustado especular.
Entonces, lo que sabemos es lo que públicamente se ha dicho, es una investigación en fase secreta, como debe ser. Los dominicanos tenemos que acostumbrarnos a los procesos institucionales. Y en su momento, el Ministerio Público, si encuentra en su investigación elementos que lleven a una actuación en materia de judicial, nos enteraremos. Mira, Homero, es todo lo que podemos decir. Quiero saber que a propósito de que los gremios que se utilizan como efecto de choque para los gobiernos, siempre los gobiernos de turnos, están influenciados directamente por la política partidaria. Si consideras tú que eso sigue siendo una buena práctica para el sistema democrático del país, mira cómo la ADP impugna procesos del sistema educativo, violando el pacto educativo que se hizo hace varios años justamente para evitar que eso sucediera. Lo mismo pasa con el Colegio Médico Dominicano, lo mismo pasa con el Colegio de Abogados, lo pasa con muchos otros gremios que se supone están ahí para luchar por reivindicaciones, por beneficios para los miembros, para luchar por la calidad del mismo sistema, sea médico, educativo, de derecho, lo que sea. Pero la permeación que le han hecho los partidos políticos ha hecho que esos gremios pierdan el sentido para el que fueron creados. ¿Tú crees que eso debe seguir así? No, indudablemente, yo me inscribo. Yo soy de los que cree que todo debe cambiar. De hecho, este es el gobierno del cambio. Llegamos a eso, a cambiar todas las prácticas que mantienen ralentizado, limitado el proceso de crecimiento económico, social, cultural del país. Tenemos que cambiarlo todo y esa es una práctica que debe cambiar. Pero no se puede señalar solo a los partidos como actores culpables de esa realidad. Es la cultura de una sociedad. Porque no es que los partidos van a los gremios, también es que los gremios van a los partidos, los líderes de los gremios. Entonces, a usanza de otros países más institucionalizados, tendremos una clase médica, tendremos una clase legal que va a empezar a organizarse en virtud de sus intereses y lo va a hacer de manera independiente. Es un proceso que nos llevará tiempo, es una cultura que hay que desalojar y la culpa no reside solo en los partidos. Hablando reside en todos nosotros. De gremio, bueno, esta vez de empresa, de los choferes, yo creo que hay que mediar urgentemente entre Cambita y Ubiere. Cambita dice que lo quieren matar y Ubiere le dice, cuídate tú de tu sicario. En manos de esa gente es que están los corredores. ¿Cómo está viendo el corredores y el gobierno? tránsito de la capital? Que Bueno, pero ¿cómo está viendo el gobierno? Por primera vez en la historia, un gobierno se atrevió a reformar el sistema de tránsito en la República Dominicana. ¿Qué otro gobierno había hecho una iniciativa tan innovadora como esta? Se comprendió que no podía el transporte... El presidente Fernández hizo un metro. El presidente Fernández hizo un metro, eso hay que decirlo. Sí, pero hablamos de meterle mano a la parte difícil. No le decían los dueños del país. Bueno, y como los dueños del país, nadie no lo son. intocado. Y no lo son. No lo son, son ciudadanos. Corredor a cada uno. Son ciudadanos, no. Pero no ni siquiera se licitó no eso. Se le dio, no se le dio. Sí, se lo dieron. Ellos no se licitó. Es una alianza, público-privada. Repítele la pregunta que no se licitó. No se licitó. ¿Y cuándo se ha licitado la ruta? Eso no es verdad. Una alianza público-privada. Dicen los que hicieron la ley que eso se debía licitar y que estaba no necesariamente. Esos sindicatos, nosotros lo que estamos haciendo es convertir a sindicatos en empresas. Que ya lo son, ya lo eran. Lo eran, pero actuaban como sindicatos. Ahora serán empresas que actuarán en la lógica empresarial. ¿Y qué pasa si Ubieres quiere parar? Déjame responderle a Nelson. Entonces, lo que estamos viendo es la lucha típica de la resistencia al cambio. Entre lo que está diciendo Ubieres de Cambita es la resistencia al cambio porque todavía con Ubieres no se ha sentado el gobierno a hacer este planteamiento en las rutas que él opera. Tengo entendido que hay altas posibilidades de que también entre en ese sistema porque la sociedad lo ha aceptado. Yo hice un recorrido en los corredores. Yo me subí en la guagua para experimentar la realidad. Señores, es un cambio del cielo a la tierra. Pero le cayeron que a por pedradas, 35 pesos el pasado le cayó a ¿dónde están las consecuencias el pasado de eso? Le cayó a pedradas al futuro. Pero ¿dónde están las consecuencias? La consecuencia. Hay 10 unidades que le costaron un montón de dinero al país, ¿verdad? Y que están allí. Sí, acuérdate, el gobierno no es un persecutor, nosotros lo que estamos organizando. Y vamos a seguir organizando el tránsito y tú verás que eso va a desaparecer.
va a desaparecer. Ese pasado se resiste a morir porque va a perder su capacidad de influencia en todo el escenario nacional, porque a nosotros lo que nos interesa es que usted pueda levantarse temprano y llegar a su trabajo sin sudar y sin gastarse todo el presupuesto familiar. Eso se está logrando. Cuando se habla con la gente, el 90% dice, qué bien, sigan ahí. Y faltan 16 corredores más. Pero Y yo no falta entiendo otro cómo que el metro. gobierno no es persecutor, Homero. ¿Cómo que el gobierno no es persecutor? Y la Policía Nacional no hace una eso es investigación. otro ámbito. Nosotros nos interesa organizar el transporte. Sí, Y pero lo tiene vamos que a haber organizar. consecuencias. Si no, la gente va a hacer lo Tendrá le que da la haber, gana. las instituciones responsables de eso tendrán que actuar. Homero, mañana es el Día del Periodista. Yo quiero que tú termines con un mensaje, porque el viernes le rociaron gas pimienta a los periodistas en Santiago en una protesta de la ADP. Ayer el Sindicato Nacional de Periodistas, seccional de Santiago, protestó. Y el Nacional de ayer trae una queja de que el famoso yate que hubo agresiones verbales contra la prensa y lo empujaron, váyanse para aquella sede. Yo creo que este gobierno es respetuoso de la libertad de prensa y de expresión. Vamos a terminar de mi parte con un mensaje tuyo. Correcto. Con motivo del Día del Periodista. El mensaje, partiendo del comentario que haces, es que estos hechos, gracias a Dios, son aislados y obedecen más a inconductas de individuos que no comprenden los nuevos tiempos, no a una política establecida. Este gobierno es respetuoso de la libertad de prensa. Por primera vez en la República Dominicana no hay una presión desde los poderes públicos para limitar la discusión de temas. Este es un gobierno abierto, respetuoso de las diferencias, que no hace diferencia en materia de comunicación entre los míos y los de los demás. Este gobierno apuesta por una prensa fortalecida, un ecosistema de medios independiente que ejerza la profesión, que yo digo que es una vocación sagrada, de informar la verdad a todo el pueblo dominicano. Nosotros nos sentimos complacidos si todos los medios, todos los periodistas hablan la verdad, aunque esa verdad no nos convenga en apariencia, porque sí nos conviene, porque nos ayuda a corregir. Creemos en una prensa libre y vamos a apostar por ella. Cuando terminemos van a decir, caramba, por primera vez 4 años y nadie se sintió perseguido. Sin aplicarle bloqueo publicitario a los que no sean de ustedes, como se hizo. No se practica eso y lo puedo responder porque es mi responsabilidad. ¿Cómo se maneja eso? Si eso pasa, solamente tienen que hablar conmigo. Yo no hago diferencias, yo apoyo a todo el mundo, aunque hablen mal hasta de mí. ¿Cómo se maneja eso ahora? Distinto a la... Porque lo hacen, ¿verdad? Lo hacen. El reparto publicitario se maneja distinto al gobierno anterior. ¿Cuál es la diferencia? Se maneja distinto. La diferencia es que yo, así como el presidente Abinader renunció a la injerencia típica que tenían los demás presidentes en el Ministerio Público, yo renuncié a la discrecionalidad que la ley me otorga para asignar solamente a mi criterio la publicidad del Estado. Yo me deshice de eso y profesionalicé la colocación a través de los actores que en el sector privado tienen años de experiencia en esto, son mejores compradores que yo, son conocedores de este mundo, y nosotros hacemos concursos públicos para otorgar a más de una empresa el manejo de esto. Y son empresas reconocidas, no inventos ahí para camuflar, como en el pasado. Entonces ha habido un cambio cualitativo que me permite a mí operar en la vida pública como yo operé en la vida privada. ¿Estás más tranquilo así? Estoy más tranquilo. Yo nunca he sido un individuo de escándalos. Mi nombre nunca ha estado girando ni envuelto en nada raro. Y entonces uno de los propósitos que yo tengo en este ejercicio público, que va a terminar como todo en la vida, que no es para siempre, que yo volveré a mi condición de ciudadano privado, es regresar exactamente como yo entré. Gracias. Ese es mi objetivo. Yo soy un funcionario que entró pensando en el último día de servicio, no en el proceso, en el último día. ¿Cómo será ese último día? Ya está ¿En el pensando... 24 o en el 28? Cuando la providencia lo determine. Cuando la providencia lo determine. No le pongo límites a la providencia. Gracias, Homero Figueroa, director de estrategia y vocero del gobierno dominicano.